Margarita Más Moreno. Y vamos a empezar la sesión de hoy. Esta es la tercera sesión de 9 de 3. Y digamos, es como de alguna manera como la introducción de un curso que vamos a tener próximamente. Ya les llegará la invitación. Y lo que queremos en esta última sesión es cerrar el tema de la osteoartritis o artrosis, que es lo mismo, y haciendo un énfasis en cómo podemos enfrentar la enfermedad desde la alimentación. Antes que nada quiero decirles, bueno, agradecerles que estén presentes y también comentarles que las 3 sesiones están grabadas y las vamos a subir a YouTube, porque las 2 primeras las hicimos en WeTransfer y tiene una periodicidad, entonces dejan de funcionar, digamos, ¿no? Entonces, para tenerlas ya permanentemente, las vamos a subir las 3 sesiones de artrosis a un YouTube. Y les mandamos también, por supuesto, las ligas de las 3. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hoy vamos a hacer un recordatorio para las personas que no hayan entrado a la primera y a la segunda o a la segunda. Vamos a hacer 3 o 4 láminas de introducción que son un resumen de lo que vimos la sesión pasada y que nos ayuda como digamos, a engancharla con de lo que queremos hablar hoy. Entonces, primero que nada, decir que la osteoartritis es una enfermedad inflamatoria y que, como muchísimas, si no es que todas las patologías, empiezan con un proceso inflamatorio. Entonces, pues sí, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, desde Alzheimer o problemas cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, la artritis reumatoide y todas las enfermedades artríticas, la celiaquía, la diabetes, la disfunción tiroidea, cáncer, psoriasis, en fin, prácticamente todas las enfermedades se manifiestan con una inflamación que puede ser de 2 tipos. Por lo pronto, bueno, empieza siempre con una inflamación aguda y bueno, digamos, esa inflamación aguda siempre es una respuesta positiva y natural del sistema inmune. Es decir, el sistema inmunológico, nuestro sistema, reacciona ante un agente patógeno, ante un golpe, un traumatismo o una infección. Y vamos a sentir mucho dolor en una inflamación aguda, vamos a sentir ardor, hinchazón, por supuesto, enrojecimiento de la zona y tal, porque esa es, digamos, ya está operando el sistema inmune como reacción, ¿no?, natural y primaria para, en cuanto siente un agente patógeno, ¿no? Por eso, cuando decimos tenemos gingivitis, gastritis, tendonitis, en fin, todas las itis, significa inflamación y siempre estarán presentes en las patologías. Pero cuando ese agente, que es un agente transgresor o estresor, se mantiene, digamos, permanece en el cuerpo, es cuando hablamos de una inflamación crónica. La inflamación crónica, a diferencia de la inflamación aguda, es una respuesta permanente y recurrente, digamos, del sistema inmune. Entonces, ese sistema inmune se cansa, por decirlo de alguna manera, de estar actuando permanentemente en una inflamación crónica. Por ejemplo, en caso de la obesidad ya está definida, digamos, como una enfermedad crónica degenerativa que tiene presencia o una permanencia, digamos, de inflamación permanente, digamos, ¿no? La otra diferencia muy notable entre la inflamación aguda y la inflamación crónica es que la aguda nos va a doler. En el momento en que nos enterramos una astilla, no tenemos una cortada, por ejemplo,
o se inflama la garganta o se inflama cualquier tipo de inflamación aguda, nos va a doler el lugar. Si nos tocamos más, nos va a doler. A diferencia de eso, una inflamación crónica está por debajo del umbral del dolor. Es decir, podemos ahorita, hoy por hoy, ahorita, todos los que estamos presentes, estar inflamados en alguna zona de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y no sentir dolor, porque, digamos, el sistema inmune está trabajando permanentemente en atacar o en resolver ese asunto, pero es tan crónico que ya, digamos, ya hay una, ya se acostumbró el organismo a eso, ¿no? Toda la inflamación crónica, a diferencia de la inflamación aguda, si la inflamación aguda termina después de que el sistema inmune resuelve el problema, por ejemplo, con una cortada, el sistema inmune incluso es el que genera que haya una cicatrización, bueno, una costra primero y luego una cicatrización a través de una angiogénesis. A diferencia de una inflamación aguda que se termina después de un tiempo, ¿no? Que puede ser corto o bueno, unos días o a lo mejor, digamos, incluso puede terminarse con un antiinflamatorio, ¿no? O algún medicamento que desinflame, como puede ser el diclofenaco, en fin, paracetamol, en fin, que ayudan a desinflamar. Entonces, se acaba la inflamación aguda, se termina su ciclo, digamos. A diferencia de eso, la inflamación crónica, que es la que nos importa en este momento, es, digamos, es tan crónica y tan estresante, digamos, en el cuerpo, que tiene o produce cambios metabólicos, es decir, todos los procesos bioquímicos que suceden en nuestro organismo, empiezan a tener disfunciones. Imagínense la gravedad de una inflamación crónica, ¿no? Las personas obesas empiezan a tener disfunciones sin darse cuenta. Digamos, los tejidos empiezan a generar fibrosis. Las venas y las arterias empiezan a generar angiogénesis o pequeñas venitas que no son necesarias y que tienen que estar, y que están reaccionando, digamos, y que se están formando, generando tumores, pequeños tumores, o incluso generando necrosis, pequeñas necrosis o grandes necrosis dentro de nuestro organismo. Y uno que nos va a interesar muchísimo es esta inflamación crónica que va a generar disbiosis en nuestro microbioma, es decir, ese sistema o ecosistema de microbios que viven en nuestro intestino, todo nuestro tubo gastrointestinal, digamos, tiene que estar en equilibrio, y una inflamación va a generar esta disbiosis, y ahorita vamos a entender cómo es que se genera ese desequilibrio. Entonces, en términos de la artritis reumatoide, perdón, de la artrosis, estamos hablando de una inflamación de la articulación crónica, una inflamación crónica de las articulaciones. ¿Y cómo se produce esa inflamación? Bueno, pues hay varios agentes, que son esos agentes estresores, que van a permanecer en el tiempo haciendo esa inflamación crónica, ¿de acuerdo? Creo que la sesión, no sé si la primera o la segunda sesión, decíamos que la diferencia entre la artritis reumatoide y la artrosis tiene que ver con el tipo de inflamación que se genera. En la artritis vamos a tener una inflamación mucho más evidente, digamos, más localizada en las articulaciones, se produce un hinchazón más evidente, pues, ¿no? Se ve el hinchazón y duele mucho más, a diferencia de la artrosis, que el agente estresor está presente y que genera esta inflamación crónica. Entonces, imagínense, este esquemita que está aquí es como a mí me parece como muy interesante y muy explicativo, porque este es un esquema donde muestra más o menos qué pasa en el intestino cuando hablamos de una disbiosis intestinal o un desequilibrio de estos microorganismos. Los microorganismos de nuestro sistema, del tubo digestivo,
actúan en el momento, bueno, todas las funciones dentro de las funciones de asimilación y digamos, y absorción de los macronutrientes y los micronutrientes. El tubo digestivo empieza en la boca. Desde la boca tenemos enzimas, la amilasa salival y la lipasa salival empiezan a degradar los alimentos. Los dientes y las muelas empiezan a triturarlos, acuérdense de nuestras clases de biología, haciendo el bolo alimenticio, pero ese bolo alimenticio se empieza a degradar químicamente, no solamente físicamente con los dientes, sino químicamente con esas enzimas que son la amilasa, que destruye los almidones, y la lipasa, que destruye los lípidos, las grasas, pues. Entonces ese bolo alimenticio ya está generando un cambio químico para que cuando la comida llegue al estómago, otro cambio químico muy fuerte es el de los ácidos gástricos que van digamos, a desbaratar, ¿no? Desarticular todos los alimentos hasta convertirlos en las más mínimas expresiones para que haya una absorción adecuada en el intestino. Lo que estamos viendo aquí en este esquema es un intestino permeable. El intestino, fíjense esas vellosidades, esos ya les había comentado, que el intestino se llama, o bueno, el intestino delgado tiene un recubrimiento que se llama borde en cepillo. Imagínense que es un cepillito con todos los pelitos o vellosidades que hacen que son los que mueven todos estos elementos ya muy desmembrados de los alimentos, que son los, digamos, las proteínas se convierten en lo más mínimo, son los aminoácidos que van pasando y que son absorbidos por estas vellosidades que no dejan pasar a los pedazos grandes y solamente dejan pasar a lo que ya está perfectamente listo para pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces, así pasa, o sea, hay digamos, el torrente sanguíneo, unas venas y arterias que pasan muy cerquita, muy pegaditas, están conectadas directamente con el intestino delgado, son las que van a recibir esos nutrientes cuando se hace la absorción. Pero con un intestino permeable, lo que tenemos es un paso de elementos que no deben pasar, tamaños de elementos que no deben pasar y que empiezan que pasan al torrente sanguíneo y que de repente el sistema inmune, por supuesto los glóbulos blancos, perciben a estos elementos como extraños, como patógenos y reaccionan como... Pero el torrente sanguíneo, pues, digamos, toda la red de venas, arterias, vasos capilares, están encargados de que la sangre, que lleva todos los nutrientes, llegue a todas las células del cuerpo, por más lejanas que estén. Entonces, por eso cuando nos cortamos sale sangre por todos lados, porque la sangre llega hasta la punta de todos los dedos y tal. Entonces, en ese sentido, digamos, el torrente